Hola, hoy vamos a darle vueltas a un tema que, bueno, nos toca a todos, la felicidad. Pero ojo, no hablamos de la felicidad de un anuncio de refrescos, sino de algo más de fondo. Eso es. Vamos a explorar qué pensaba un peso pesado de la filosofía, Aristóteles, sobre qué es eso de vivir bien, de tener una vida plena. Tenemos varios textos suyos sobre ética que son fascinantes. Exacto. Y es curioso porque, claro, Aristóteles vivió hace más de 2000 años, pero su idea de la felicidad, eso que él llamaba eudaimonía... Eudaimonía, sí. Sigue siendo súper relevante hoy. Él no hablaba tanto de estar contento todo el rato, sino de algo más como florecer, realizarnos como seres humanos. Florecer. Me gusta esa palabra. Suena potente. Venga, pues vamos a meternos en eso. ¿Qué es exactamente la eudaimonía para Aristóteles? ¿Cómo la definía? Pues a ver, él decía que es el fin último. O sea, la meta final de todo lo que hacemos en la vida. La meta final, vale. Pero no es como buscar un tesoro y ¡zas! Lo encuentras y ya está. No. No, para nada. Para él, la eudaimonía es una actividad. Actividad. Sí, una actividad del alma que se hace conforme a la virtud, a la excelencia, digamos. Y ojo, es clave lo de actividad. No es un estado pasivo de sentirse guay y ya. O sea, que es algo que hacemos. Exacto. Y que implica usar lo que nos hace más humanos, la razón. Vivir usando la cabeza, eligiendo bien, de acuerdo con lo mejor que tenemos dentro. Entendido. Y no vale con hacerlo bien un día. Él tenía esa frase famosa, que se le atribuye, una golondrina no hace verano. Claro. Pues igual, un día bueno no te da la eudaimonía. Necesitas, constancia. Toda una vida, en realidad. Y has mencionado la virtud. ¿Qué es ser virtuoso para Aristóteles? ¿Ser una especie de santo? ¿Perfecto? No exactamente perfecto en plan sin fallos. Virtud en griego, arete, significa más bien excelencia. Como la excelencia de un buen cuchillo que corta bien o de un atleta que corre rápido. Es ser excelente en tu función, como ser humano. Ah, vale. ¿Y cómo se consigue esa excelencia? ¿Nacemos con ella? ¿Qué va? Para Aristóteles, la virtud es como una habilidad. Se desarrolla con la práctica, con la repetición, con los hábitos. Hábitos. Eso sí que nos suena hoy en día. Pues sí. Él decía algo así como, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. No naces valiente, te haces valiente actuando con valentía, una y otra vez. O sea, que nos vamos moldeando con nuestras acciones. Justo. Es un hábito. Pero, ojo, un hábito elegido conscientemente. No vale cualquier costumbre. Tiene que ser una disposición a actuar bien, elegida con cabeza. Vale, me gusta esa idea de construir el carácter. Pero, ¿cómo sabemos qué hábito es bueno? ¿Qué es actuar bien? ¿Hay, no sé, una lista, unas reglas fijas? Aquí entra una de sus ideas más famosas y a veces un poco liosa, la doctrina del justo medio. El justo medio. Suena a equilibrio. Exacto. Aristóteles dice que la virtud normalmente está en un punto medio entre dos extremos, y esos dos extremos son vicios, uno por pasarse y otro por no llegar. A ver, un ejemplo, que así lo pillamos mejor. Claro, piensa en cómo gestionamos el miedo. Si tienes demasiado miedo y no actúas, eso es cobardía, es un vicio por defecto. Vale. Si no tienes nada de miedo y te lanzas a lo loco sin pensar, eso es temeridad, un vicio por exceso. Entendido. La virtud, la valentía, estaría en el medio. Sentir el miedo apropiado, pero actuar correctamente a pesar de él. O sea, encontrar el punto justo. Eso es. O con el dinero. La generosidad está entre ser un tacaño agarrado, defecto, y ser un manirroto que despilfarra, exceso. Ah, vale. Pero ese medio, ¿no es un poco subjetivo? Lo que para ti es valentía, para mí puede ser temeridad. Buena pregunta. Aristóteles dice que ese justo medio es relativo a nosotros. No es una medida matemática igual para todos. Ajá. Depende de quién eres tú, de tus capacidades y sobre todo de la situación concreta. No es lo mismo ser valiente en una batalla que al hablar en público. Claro. Y para encontrar ese punto medio adecuado en cada caso, necesitamos otra cosa fundamental, la frónesis. Frónesis.
Sí, se suele traducir como prudencia o sabiduría práctica. Es como la inteligencia aplicada a la vida, a saber qué hacer en cada momento. Se consigue con la experiencia, reflexionando. Es lo que te permite ver cuál es la acción virtuosa aquí y ahora. O sea, que no es un todo vale, sino que requiere pensar, tener juicio, como una especie de inteligencia ética para cada situación. Exactamente. No es fácil, ¿eh? Requiere madurez. Y también es importante. Aristóteles dejaba claro que hay cosas que son malas siempre. Ah, sí. Sí, robar, matar, cometer adulterio. Esas acciones son malas en sí mismas. Ahí no hay justo medio que valga. Son vicios y punto. Vale, entendido. Entonces tenemos actividad racional, virtud como hábito cultivado, buscar el justo medio con prudencia. ¿Hace falta algo más para esa eudaimonía? Aristóteles parecía tener los pies en la tierra. Sí, era muy realista. Reconocía que, para poder dedicarte a ser virtuoso y florecer, necesitas unas condiciones mínimas. ¿Cómo qué? Pues un mínimo de salud, algo de dinero o recursos, no ser rico, pero sí no estar en la miseria, cierta estabilidad social, cosas así. No puedes desarrollar la generosidad si no tienes nada que dar, por ejemplo. ¿Tiene sentido? Y algo que él consideraba absolutamente crucial: la amistad, la filia. La amistad. Fundamental, sí. ¿Pero valía cualquier tipo de amigo? ¿El colega con el que sales de fiesta? Bueno, él distinguía tipos de amistad. Por utilidad, por placer, pero la amistad más elevada, la que de verdad contribuye a la eudaimonía, es la amistad basada en la virtud. ¿Y cómo es esa? Es cuando quieres a tu amigo por quien es, por su carácter, admiras sus virtudes y os ayudáis mutuamente a ser mejores personas. Es un espejo y un apoyo en el camino de la virtud. Recordaba que somos animales políticos, o sea, sociales. Necesitamos vivir en comunidad, tener relaciones profundas para realizarnos. Qué interesante. La amistad como motor de crecimiento personal. Totalmente. Entonces, si hacemos un resumen rápido, la felicidad, según Aristóteles, la eudaimonía, no es pillar momentos de placer aquí y allá. No. Es más bien el resultado de una vida entera, activa, usando la razón para cultivar hábitos excelentes, o sea, virtudes, buscando un equilibrio, el justo medio, en cada situación, con prudencia, y además apoyándonos en buenos amigos y con unas condiciones mínimas. Lo has clavado. Esa es la idea central. Es una visión que nos interpela, ¿no? Nos obliga a preguntarnos qué tipo de persona queremos ser y si nuestras acciones diarias nos llevan hacia ese florecer. Claro, no es tanto estoy contento ahora, sino estoy viviendo de forma excelente, de acuerdo a mi potencial. Justo. ¿Qué virtudes necesitaríamos cultivar hoy para florecer en nuestro mundo actual? Eso da para pensar. Y me quedo con una última cosa que dijiste antes, que esto es cosa de toda una vida, que Aristóteles pensaba que no se podía llamar feliz a nadie hasta el final de su vida. Sí, es una idea fuerte. ¿Qué nos dice eso? Sobre la paciencia que hay que tener, la perseverancia, sobre cómo valoramos el proceso, el día a día, y no solo las metas finales. Es potente. Sin duda. Es un camino largo, no un destino al que se llega rápido. Pues ahí lo dejamos, para que cada uno le dé sus vueltas. Muchísimas gracias por esta charla tan clarificadora. Gracias a ti. Y gracias a todos por escucharnos.